De nuevo con ustedes en su espacio Voz para el Cambio. Un tema que está ahí, ojalá que Ponserrate y don Jacinto Ascensión puedan abordarlo. El tema Haití, que día a día está en la palestra y que es un tema que nos toca, que de actualidad, lo será hoy, mañana y siempre, porque lo de la isla está ahí. Bueno, ya tengo a Jacinto y a don Ponserrate. Ayer el Consejo Nacional el Consejo de Seguridad no decidió nada sobre la intervención en Haití. Sigue la discusión del tema. Los Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución que trabajaron con México, planteando el tema de una intervención militar especial. Pero, sin embargo, ya hay un tanteo, tanto de los chinos como de los rusos, sobre el tema. Tienen ojeriza, lo que quiere decir que ya el tema Haití no será solo un tema de República Dominicana, Estados Unidos y Canadá, sino que ya China y la propia Rusia empiezan a opinar. Y eso es interesante porque puede hacer variar un poco la perspectiva de análisis y de monitoreo y de intervención o de participación en la solución de los problemas del hermano pueblo Haití. En Haití se reanuda la protesta en Puerto Príncipe pidiendo la renuncia de Henry. Y me llama la atención, le pedí una opinión al hermano Eric Duperón de esta imagen que está acá. Quisiera ver, quizá Aristóteles como culturólogo o don Jacinto Ascensión como sociólogo pudieran un poco pensar o reflexionar o dar una explicación de esta imagen. Natanael, quizá usted la pueda conseguir. Está en la página 4 del periódico El Diario Libre de esta fecha, 18 de octubre. Es un manifestante que tiene el cráneo, la cabeza de una persona, ¿verdad?, en la mano durante la manifestación. No voy a leer lo que planteó el embajador, el canciller dominicano en esa reunión del Consejo, tampoco lo que dijo la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas o lo que dijo la embajadora de Estados Unidos en Haití, lo que dijo China y Rusia. Lo dejo como materia de análisis para ustedes en lo que queda del segmento. Ahí está un poco planteada de alguna manera una provocación de mi parte para buscar de ustedes algunas reflexiones. Adelante, don Jacinto Ascensión. Sí, el tema haitiano, don Alfonso, cada vez se torna más preocupante. ¿Cuál sería el desenlace, don Alfonso? Porque no es la primera vez que Haití ha estado intervenida, no es la primera vez que Haití ha estado sumergida en un conflicto interno, en un conflicto de lucha de poder, pero sobre todo en un conflicto interno como sociedad, como país, que entre ellos los sectores no se ponen de acuerdo. No le veo yo ninguna salida a este conflicto haitiano que venga desde fuera, porque al final quienes tienen que resolver su conflicto son ellos, los haitianos. Porque, ¿qué va a pasar con una intervención? Una guerra civil que maten haitianos inocentes. ¿Qué tiempo estaría esa intervención? Después de la intervención, ¿qué? Porque ya hemos experimentado en otras ocasiones que si intervienen, no resuelven los problemas, se van y vuelve a hacer lo mismo. Entonces yo creo que Haití en este momento, ni en otro momento, lo ha tenido tan fácil. Tan fácil, ¿por qué? Porque son ellos mismos que han creado su propio conflicto y son ellos mismos que tienen que resolverlo. Y hablar, Aristóteles Ponserrate, de intervención en este siglo XXI, donde tenemos todo lo que es los parlamentos, la ONU, la OEA, los espacios para el diálogo, realmente recurrir a una intervención militar en este tiempo, y no solamente la de Haití, sino ver lo que están haciendo estos países, inclusive Rusia y otros, que aunque no quieren involucrarse en lo que está pasando en Haití, pero sin embargo están haciendo lo mismo, interviniendo en pueblos donde realmente lo que tiene que predominar es el diálogo. Entonces Haití lamentablemente no lo tiene fácil en este momento. Aristóteles.
Buenos días, don Jacinto Ascensión Mateo. Antes de eh, opinar al respecto, debo felicitarle por su excelente participación. Vi algunos de los videos colgados en la red en el evento que acaba de finalizar en Cartagena de Indias, un digno representante nuestro allá en nuestra hermana República de Colombia. Quería dejar constancia de mi admiración y respeto, don Jacinto Ascensión Mateo. Sí, muchas gracias. Realmente yo le decía al Parlamento, a todos los escritores que participaron de ese evento tan digno, tan digno de imitar, que yo iba representando al colectivo de poetas en la cafetera y por ende al país. No iba en una representación a nivel personal, porque al final nosotros nos movemos desde un colectivo y sobre todo lo que buscamos es crecer para desde ahí ampliar el sentimiento, lo que pensamos, lo que sentimos y vernos. Desde esa mirada muchas veces que la tenemos isleña, entender que fuera de la isla, fuera del mar Caribe, también se hace letra, se hace poesía y hay personas que están pensando la vida y pensando en una sociedad con un humanismo mucho mejor. Así que gracias por esas felicitaciones y que sepa que fuimos en esa sintonía de abrazarnos como hermanos con otros países. Así es. En cuanto al tema haitiano, don Jacinto Ascensión Mateo, concuerdo con usted. Los haitianos deben darle salida ellos mismos al problema que ellos están padeciendo en la actualidad. Y me sumo a usted en el sentido de que estamos opuestos a cualquier intervención, así como nos hemos opuesto a todas las intervenciones norteamericanas, como estamos opuestos a la intervención militar Rusia en Ucrania, un pueblo que está sufriendo los embates de la guerra y que no sabe dónde va a parar, con el apoyo de una OTAN que lo que busca es desestabilizar el globo terráqueo para sacar pingües beneficios económicos de una élite burguesa, oligárquica, que no les importa ni el amor, ni el odio, ni el rencor, ni los sentimientos de los seres humanos. Lo que le importa solo es el beneficio. En Haití sucede lo mismo. Una intervención militar no va a resolver el problema. Hemos reiterado desde Voz para el Cambio que hay un sinnúmero de organizaciones políticas y populares en Haití que han sentado una mesa para abrir un espacio con el primer ministro Ariel Henry y hacer una hoja de ruta hacia un proceso electoral abierto, democrático, que dé al traste con un gobierno totalmente elegido por el pueblo. Y el primer ministro Ariel Henry y la oligarquía haitiana se ha opuesto a esa mesa de diálogo, pero hay una serie de organizaciones populares y políticas en Haití que están sentando las bases de una oposición justa y de querer resolver la crisis haitiana desde los espacios con que cuenta la población haitiana. Sin embargo, la ONU, la OEA, los Estados Unidos, Canadá, Europa, Francia, Alemania, han puesto oídos sordos a ese reclamo de la población haitiana que quiere buscar una salida propia al grave problema de las bandas y que entienden que ellos pueden dar al traste en un proceso electoral democrático, participativo y abierto, con un gobierno que pueda frenar el desenfreno que ha acogotado a nuestra hermana nación en estos últimos meses, don Jacinto Ascensión Mateo. Sí, y da pena, Aristóteles Ponserrate, escuchar combatir violencia con violencia. Dígame, ¿a dónde se puede llegar? Combatir violencia con violencia y sobre todo en un pueblo entre ellos mismos. Eso como que, y sobre todo venir una intervención extranjera y más nosotros que tenemos en este país cuántas veces fuimos sometidos a intervenciones extranjeras, ya desde la colonia, y le hemos estado combatiendo desde Ferrán, un ejemplo que tuvo aquí, aunque en ese momento esto pertenecía a Francia por los acuerdos,
pero luego la intervención en el 22, 1822, hasta el 44, pero luego en el 61, 1861, los españoles nuevamente y todo el conflicto que se armó, todo el grito de Capotillo, pero luego las intervenciones, piénsela, en el 16 hasta el 24, previo 8 años, luego 65, pero luego una dictadura de 30 años a partir de esas intervenciones. No ha dejado realmente nosotros, aunque yo no conozco, no viví la experiencia, porque la última intervención fue en el 65, pero eso no quita de que pueda conocer la historia y ver realmente los resultados que implica cuando un país es intervenido. Vuelve un atraso y luego no resuelven los conflictos, porque al final, fruto de la intervención del 65, no chupamos una dictadura de 12 años de Balaguer. Así es. Y dejó el país que al final, hasta el día de hoy, nosotros no nos podemos, todavía no hemos logrado repararlo, porque la democracia se fue a pique en este país. Entonces, creo que en Haití lo que está pasando, lo que hay que buscar mecanismos de diálogo, ojo, no mecanismos de diálogo con los delincuentes que están allá pandillados, que son pandillas, científicos de pandillas, que están afederados y están hablando que ellos solamente desisten de las armas si le hacen una amnistía, si le dan parte del gobierno. Imagínense que podría provocar eso si se cede a ese chantaje, negociar con los delincuentes, en el sentido que provocaría más adelante darle a esa gente poder y llevarlo a la toma de decisiones. Podría más adelante crear un conflicto mayor de lo que está pasando Haití en este momento. Así es, don Jacinto, y pienso que la única negociación, y voy a traer a un presidente latinoamericano que ha hecho una guerra en contra de las pandillas, que no necesariamente tiene que ver con el problema haitiano, pero que sí nos puede ilustrar. La única participación que puede tener y el único diálogo que se puede tener con las pandillas es el diálogo que ha tenido el presidente salvadoreño Nayib Bukele con las maras Malvatrucha allá en El Salvador, apresarlas y eliminarlas. Es la única conversación que se puede tener con las pandillas. Coincido con usted en ese sentido. ¿Cómo vamos a meter en un gobierno a las pandillas que tienen todo el caos en todo el territorio haitiano y le vamos a dar la posibilidad de que estén dentro de un gobierno nacional, participando en un proceso democrático cuando ellos no creen en la democracia? Yo veía en los periódicos, creo que fue el sábado o el domingo, sobre cómo en Haití habían llegado en un avión de carga ciertos aparatos, en este caso convoy blindado. Luego Canadá se pronunció sobre ese acontecimiento, de decir que no era que ellos estaban interviniendo, sino que ellos estaban apoyando a partir de una petición del gobierno haitiano, que le compraron esos vehículos blindados. Creo que por ahí es que debe de encaminarse, Aristóteles, el apoyo que debe de hacer otros países. ¿Qué está haciendo en la guerra de Ucrania y Rusia? Los países de la OTAN, están encabezados por Estados Unidos, están apoyando a Ucrania con armamentos, con equipos para poder combatir esa guerra. Entonces, si usted quiere que Haití resuelva su problema y el gobierno que está de turno, ya sea con el ejército que tiene, en este caso son policías, vamos a equiparlo bien, vamos a prepararlo bien, vamos a darle las herramientas, las armas, para que ellos puedan aplacar estas bandas. Tienen que combatir, pero tienen que ser ellos mismos defendiéndose, ellos mismos poniendo la autoridad en Haití, porque si no hay autoridad, entonces ¿cómo un país puede seguir? Está paralizado porque la banda tiene un obstáculo con todo lo que es la distribución de lo que es el combustible, y si no hay combustible no hay movilidad económica. Si no hay gasolina, si no hay gasoil, si no hay gas, que es lo que producen más en Haití, que depende mucho de eso para sus plantas, porque inclusive la energía no llega ni siquiera a la mitad de la población, ni a un 20%.
Entonces, si queremos ayudar a Haití, entonces hay que prepararlo, hay que darle los suficientes recursos ya para ello poder combatir a esas bandas. Y entonces para mí ese sería un camino. Pero ¿qué pasa, Aristóteles? Ese es el deseo de uno, pero el deseo de la oligarquía, del tipo que controla Haití, el deseo es mantener el caos, que no se resuelva nada. Y por eso no van a mover ni un dedo para que ese conflicto, para que esa banda se pueda combatir y luego Haití pueda recuperar la tranquilidad y la armonía. Entonces hay un sector poderoso que está ahí, que con eso hay que sentarse y con eso es que los gobiernos, Estados Unidos, tiene que amenazar, que tiene que enfrentar muchos de ellos inclusive que estarían siendo sujetos hasta de tradición, de llevarlos presos para Estados Unidos, porque son también unos delincuentes con corbata de traje blanco. Ahí es que hay que enfrentar a esa oligarquía si queremos realmente tener ayudar a ese país a normalizar y sobre todo hacer las elecciones, la democracia que pueda surgir rápido para que tenga un presidente que sea elegido por el pueblo. Hemos expresado desde hace décadas, desde República Dominicana y desde muchos espacios democráticos, que Canadá, Francia, Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, debían haber ayudado a la institucionalización de Haití. Pero hay un profesor universitario norteamericano que se encuentra en territorio haitiano de apellido Shaw, que dice que los Estados Unidos no quieren que el ejemplo de libertad, de liberación del pueblo haitiano cunda por toda Latinoamérica y que por eso mantienen el caos y la dispersión en Haití, porque sería un mal ejemplo, un mal precedente que Haití pueda institucionalizarse, que Haití pueda transitar por una institucionalidad democrática, porque eso podría contagiar a todos los otros países latinoamericanos donde aún la democracia y la institucionalidad no se ha entronizado y pudiera cundir entonces el pánico en los imperios, tanto en el imperio norteamericano como en el imperio ruso, como en el imperio chino y como en un imperio que casi nunca mencionamos, el imperio iraní, que está tomando fuerza, que está preparando y capacitando su ejército para poder confrontar a los otros imperios. Y no olvidemos también que el imperio de Arabia Saudita, también con la fortaleza que tiene económicamente con el petróleo, siendo presidente de la organización petrolera OPEP, entonces también tenemos que ver que hay varios imperios en el mundo que tienen que ver con que la liberación de nuestros pueblos, sobre todo en Latinoamérica, por mano barata, por las minas de oro, de litio, de uranio, de platino, de hierro, de cobre. Entonces, la institucionalidad de nuestros países y la autodeterminación de nuestros países no les conviene económicamente ni geopolíticamente, don Jacinto Ascensión Mateo, y a eso es que nos estamos enfrentando. Por eso Canadá no ha dicho ni esta boca es mía, pero ahora que la OEA se plantea una intervención, fueron los primeros en preparar un ejército de intervención. Ahí sí, para intervenir sí, pero para aportar soluciones democráticas, Canadá no está dispuesta. Para dialogar, Canadá no está dispuesta. Para intervenir, ya tienen preparado un ejército para venirse a Haití, pero con un ejército. Ahí sí, para imponer su política, don Jacinto Ascensión Mateo. Sí, y ya para ir concluyendo, porque el tiempo ya se agotó, estoy en total acuerdo con usted, con esa tesis que usted plantea. A estos países, tanto Canadá como Estados Unidos, por más Estados Unidos, lo que le interesa y lo que provocan en estos países del continente de América es el caos. Y de hecho, cada vez que un país ha estado organizándose desde la democracia, desde el progreso, automáticamente hacen todo lo imposible y lo posible para que ese país fracase. Ya vimos lo que hicieron en Bolivia, ya vimos lo que hicieron en Ecuador, cómo terminó Correa en el sentido, de tal manera que ni siquiera puede entrar a su país, y ya conocemos el gobierno decente que hizo Correa.
Fíjense todo el ataque que están haciendo con lo que es Bukele en ese país, que ha intentado organizar ese país. Porque al final, si no mantienes a estos países en el caos, así como está Haití, entonces es más fácil para ellos gobernar, manipular, dirigir, decidir. Y a veces nosotros, lamentable todo eso, que hay en estos países políticos que le hacen que el juego a estos gobiernos, a estos imperios. Lo mismo que pasó en Brasil, un país que iba con Lula, con Dilma Rousseff, de progreso, con un rostro humano. Fíjense cómo terminaron destruyendo a Brasil, que era el ejemplo cercano que teníamos para decir que todo es posible, hacer un gobierno democrático y crecer realmente desde esos recursos que tenemos sin tener que pedirle prestado a Estados Unidos, de poder ser autosuficiente con los recursos que tenemos. Y al final, fíjense cómo se llevaron también a ese país, al gobierno de Lula y de Dilma Rousseff. Pero nada, esperemos que esto que está pasando en Haití puedan los haitianos ser inteligentes, que el Señor les ilumine para que ellos como país se pongan de acuerdo, porque si no, van a perder todos. Amén, amén, amén. Así que estamos llegando al final de este programa. Gracias por preferirnos todos los días en sus hogares. Este equipo de Voz para el Cambio se siente sumamente contento con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Don Jacinto Ascensión Mateo, mis congratulaciones, una excelente representación. Gracias. Nuestra en Colombia. Hasta mañana, amigos, amigas. Gracias, Aristóteles Ponce-Renate. Gracias, amigos. En su espacio Voz para el Cambio, mañana temprano aquí, 7:30 de la mañana. Bendiciones.